Hola, hermanos. El día de hoy, 17 de junio del 2026, pues es martes de la undécima semana del tiempo durante el año. Bueno, vamos avanzando poco a poco. Ya notaron los que ven el video que he colocado la imagen de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro atrás mío, ¿no? Aclaro el punto. Realmente la novena en honor a ella debería comenzar mañana porque su fiesta es el 27 de junio. Lo que pasa es que este año, 27 de junio, cae la fiesta de la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús. Entonces no se puede hacer coincidir ambas. Entonces nosotros, por ejemplo, aquí en la parroquia tenemos un sector, es mi sector de origen, yo de ahí soy, que es el Perpetuo Socorro. Entonces vamos a terminarlo, comenzamos un día antes la novena y lo vamos a terminar de víspera del 27, el día 26. Entonces por eso está colocado ahí y voy a empezar a compartir la novena del Perpetuo Socorro ya desde el día de hoy. Pero aclaro, es por esta razón, no es que está de acuerdo. O sea, normalmente debería comenzar el 18 esa novena, pero ya les digo, como coincide este año que Perpetuo Socorro y Sagrado Corazón de Jesús caen el mismo día, el 27 de junio, pues entonces por eso. Bueno, pero hoy les voy a hablar de un beato bien interesantísimo, ¿no? Fíjense, Pietro Gambacorta. Gambacorta significa que era pierna corta, ¿eh? Eso es lo que significa. Nacido el 15 de febrero de 1355 en Pisa, ¿ok? Y su papá era un funcionario del gobierno que tenía una hermana que también es beata, o sea, la tía de Pietro, que se llamaba Clara Gambacorti, es también beata, fue también beatificada. Y bueno, resulta ser que tenía dos hermanos, Lorenzo y Benedicto, y fíjense, una cosa dolorosa, ¿no? Los hermanos y el papá fueron asesinados el 21 de octubre de 1392. Miren la violencia, ¿no? Es una cosa, y estamos viéndola en este mundo. Yo honestamente les digo, oro y sigo orando, pero qué doloroso ver hermanos, tanto fratricidio, ¿no? Tanto odio, tantas divisiones en nuestros pueblos, en todas partes. Es una situación verdaderamente dolorosa. Cuando tenía 22 años, Pietro, pues tuvo una conversión completamente total, no sabemos con exactitud. Algunos biógrafos atisban algunas cosas, pero parece ser que tuvo una crisis muy grande y pues terminó siendo mendigo. Y entonces en 1380 abandona pues su casa y se dedica a vivir de la mendicidad en una ermita en Monte Cesano, ahí se fue a colocar, en Umbria, para que vean ustedes, en Umbria, ¿no? Tan bello, ¿no? Toda esta zona, la Toscana, Umbria, bellísima esa zona de Italia, no es que Italia, no, por favor, Italia es bellísima, pero estas zonas, ¿no? Que recorrió tanto Francisco de Asís, ¿no? Y bueno, y se hace terciario franciscano. Y entonces resulta ser que predicando y llevando adelante se topó con unos ladrones, con una banda de ladrones. Y entonces, como que aquel que le iban a robar al pobre fraile, usted no tenía nada el hombre, ¿no? Y entonces los convirtió y entonces les animó para que llevaran una vida igual que él. Y entonces pues se convirtieron, oigan, los ladrones. Y esos son, junto con él, la base de otra fundación, porque él es el fundador de los pobres ermitaños de San Jerónimo. Y entonces, los primeros miembros fueron los ladrones, oiga. Qué bonito, ¿no? Piénsenlo. Es decir, vamos, tenemos que convertir a varios entonces nosotros y que se puede. Y entonces eran 12 y empezaron a vivir de una manera austera, con mucha piedad. Y ya el Papa Urbano VI va a aprobar la regla y pues que se quedaron viviendo en Umbria, ¿no? Es muy importante el cofundador, es Nicola da Forza, así se llama, el que confundó con él, porque este es apellido Palena, creo, Nicola da Forca Palena, ¿no? Y que también era, fíjense, era miembro también de la Tercera Orden de San Francisco y pues él cofunda con Pietro Gambacorta. Él era de Chieti y es muy interesante porque él es el que también le va a terminar dando forma a esta orden de los pobres ermitaños de San Jerónimo. Bueno, como les digo, la aprobación definitiva va a venir en tiempos de Martín V. Yo sé que ustedes van a decir, padre, usted dice estos nombres y a nosotros no nos dicen nada. Ay, miren, Martín V es el primer papa que sale después del cisma, del gran cisma de Occidente, un momento en el que estuvimos tan divididos que la iglesia llegó a tener 3 papas, evidentemente un papa y 2 antipapas, y aquel puré de papa era un desastre. Entonces, por eso la importancia de Martín V, ¿no? Pero ya les digo, y entonces el primer monasterio que tuvieron ellos en la isla di Piano, en las Marcas,
estaba se llamaba Montebello. Bueno, él muere un 17 de junio de 1435. El tema es que esta orden fue disuelta, fíjense ustedes. El Papa Pío XI la disolvió en 1933. Ahí hubo un problema, dirían en mi pueblo, hubo un zipizape. Y entonces eso va a provocar que tengan que disolver la orden. Él fue beatificado en 1693. Van a decir, padre, entonces, ¿qué orden va a llevar adelante el proceso de canonización? Bueno, es que fueron disueltos, pero ellos fueron agregados a otras, porque había un desastre, nos pasa en la iglesia, ¿no? Que a veces pues, se desvía el espíritu del fundador y terminan haciendo unas cosas que verdaderamente da vergüenza, ¿no? Y entonces había que actuar. Y el Papa Pío XI, con mucha decisión, pues nada, pero podemos seguir invocando a Pietro Gambacorta para que el Señor le conceda la gracia de ser canonizado. Vamos a las lecturas del día de hoy. Uno de los temas de la segunda carta a los Corintios también, ¿no? Siempre, pues, segunda carta a los Corintios, capítulo 8, versículos del 1 al 9. Hermanos, queremos que conozcan la gracia que ha otorgado Dios a las comunidades cristianas de Macedonia, pues en medio de las pruebas y de los sufrimientos ha sido inmensa su alegría y su extrema pobreza ha producido tesoros de generosidad. Somos testigos de que han hecho lo que podían y más de lo que podían. Espontáneamente nos pedían con mucha insistencia el favor de participar en la ayuda a los hermanos y superando nuestras esperanzas se pusieron ellos mismos a disposición del Señor y de nosotros, tal como Dios lo quería, de suerte que tuvimos que pedirle a Tito que concluyera entre ustedes esta obra de generosidad, puesto que él la había comenzado. Y ya que ustedes se distinguen en todo, en fe, en palabra, en sabiduría, en diligencia para todo y en amor hacia nosotros, distínganse también ahora por su generosidad. No se lo estamos ordenando, solo queremos comprobar mediante su interés por los demás qué tan sincero es su amor. Bien saben lo generoso que ha sido nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico se hizo pobre por ustedes, para que ustedes se hicieran ricos con su pobreza. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, ay Dios mío. A ver, Pablo les ha anunciado a los corintios que quiere ir a Jerusalén. Y Jerusalén, en ese momento la comunidad cristiana de Jerusalén está sufriendo una crisis económica terrible, están padeciendo muchísimo. Acuérdense que son estos años previos, vamos, estamos hablando de finales de la década de los 50, que ya se mira en el horizonte la crisis que va a desembocar en la revolución, en la rebelión de los celotas y que va a terminar dando pues al traste con la desaparición de la ciudad de Jerusalén de manos de los judíos, ¿no? Recuerden que no la volvieron a tener sino hasta cuando han recuperado pues su tierra, indiscutible con el tema palestino, ¿no? Pero era necesario que los judíos tuvieran su propia nación, en eso yo estoy de acuerdo. Ahí sí, pero deberían de haber dos estados, hombre, y deberían de saber coexistir. Pero bueno, igual, ese es el tema. Y que no sean liderados por terroristas tampoco, ninguno de esos estados. Eso también es legítimo, para poder vivir en paz, hombre. Imagínense eso, esos pobres israelitas, a bombazo va y bombazo viene, no, o sea, no es. Bueno, igual, el tema es que entonces Pablo ha organizado una colecta en Filipos, por eso habla de Macedonia, acuérdense que los filipenses son sus consentidos, son los consentidos de Pablo, hay que admitirlo. Y entonces, pues han organizado una colecta y entonces viene Pablo y asusando un poco a los corintios les dice, ustedes que se distinguen en fe, en palabra y en amor hacia nosotros, dicen sabiduría. Perdonen que yo siento que en el fondo hay un poquito de sarcasmo aquí de Pablo, ¿verdad? Aquí Pablo, como ustedes se creen la gran cosa, pues a ver, demuestren, demuestren con la caridad que efectivamente pues vale la pena lo que dicen que tienen, porque eso es así. Bueno, miren, y eso es cierto, ¿no? ¿Verdad? Hay mucha palabra, mucho discursito, muchas buenas intenciones, pero en la práctica, ¿cuándo demuestra usted que realmente está viviendo el Evangelio? Cuando tiene caridad, de hecho, eso es el Evangelio. Pero ahí está. Entonces, fíjense, viene de la situación, Pablo anuncia que va para Jerusalén, habla de la caridad que han tenido los de Macedonia, sobre todo los filipenses, y de ahí, pues, de alguna manera está tentando, llamémosle así, a los corintios para que ellos también se distingan en generosidad. Y hace una comparación muy bella, porque Cristo se hizo pobre para enriquecernos a nosotros. Pues hombre, está correcto, ¿no? Es decir, Él se ha bajado, se ha rebajado para que nosotros podamos subir a Dios. Bueno, entonces demostrémoslo. Demostremos que entendemos hasta dónde llega el asunto. Vamos, el Evangelio. Terminamos de leer el capítulo 5, primer capítulo del Sermón de la Montaña, y termina con el tema fundamental, ¿no? Pues Mateo capítulo 5, versículos del 43 al 48.
En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, han oído ustedes que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Yo en cambio les digo, amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian y rueguen por los que los persiguen y calumnian, para que sean hijos de su Padre Celestial que hace salir su sol sobre los buenos y los malos y manda su lluvia sobre los justos y los injustos. Porque si ustedes aman a los que los aman, ¿qué recompensa merecen? ¿No hacen eso mismo los publicanos? Y si saludan tan solo a sus hermanos, ¿qué hacen de extraordinario? ¿No hacen eso mismo los paganos? Ustedes pues sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ay, Señor Jesucristo, bueno, vamos por partes. Para que sean hijos de Dios. O sea, lo que nos distingue como miembros de la familia de Dios es el amor. Y es el amor incluso, claro, aquí este versículo 43 comienza diciendo, han oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Bueno, no lo dice en ninguna parte, lo que pasa es que en la práctica sí era. Pero sí tenemos en el Antiguo Testamento como esa idea de al prójimo, y el prójimo aquí lo entendían ellos, sobre todo en el libro de Levítico, como el miembro de la comunidad judía, ¿no? Ese era el prójimo. Entonces, el plesión, el prójimo, es el que es de mi propia raza, ¿no? Y el ectrón es el enemigo, el adversario. Y el ectrón generalmente era el extranjero, el que no era de la comunidad judía. Por eso. Entonces, evidente que amar al prójimo, nada. Insisto, eso de odiar al enemigo no está en la escritura, pero en la práctica sí. O sea, es decir, no es que esté en la Biblia, pero está en la práctica. Y por eso Jesús, vamos, lo que hace es perfeccionar la ley, darle su sentido último. O sea, es en el fondo, como diría San Juan Crisóstomo, llegar al amor universal, ¿no? Al amor que tiene Dios. Y esto es bonito, ¿no? Es decir, es superar las relaciones meramente naturales o de vecindad o de comunidad. Hay que ir más lejos. Por eso yo les digo, amen a sus enemigos. Y entonces fíjense, agapate, es decir, eso es un imperativo, ¿no? Agapate, es decir, el verbo agapeo, agapao, es amar, ya lo sabemos, ¿no? El amar de donación. Y entonces cuidado porque esto no es una cosa cualquiera. Es amen a sus enemigos, amen a sus ectrón, perdón, diactrón, esa es la otra palabra, ectrón, amen a estos que son sus enemigos, los que no son de su grupo, los que no son de su comunidad. Qué bien sería escuchar esto de parte de los iraníes, que lo escuchen los judíos, que lo escuchen los palestinos, que lo escuchen los ucranianos, que lo escuchen los rusos, que lo escuchen todos los que están enfrentados en Estados Unidos, en nuestros países, también, que lo escuchemos todos. Hay que amar, y es un imperativo. Al que les persigue, literalmente es dioko, se refiere al que nos hostiga. Fíjense que literalmente podría ser al que nos hace bullying. Eso, de hecho, por ahí va la cosa. Y luego, y oremos, este proseujomai, es decir, es hacia, es orar para qué, es orar por el que me persigue, orar por el que me hace bullying, orar por el que me hace la vida imposible. Claro, miren, es imposible amar sin orar. Así de sencillo. Por eso muchas veces nos cuesta las relaciones. ¿Por qué nos cuestan? Porque no hay oración. Porque no hay oración. Y entonces ya les digo, decía San Cipriano, ¿no? Que el que ora por su enemigo no puede odiarlo. Así lo decía. El que ora por su enemigo no lo puede odiar. No lo puede odiar. Porque miren, no se trata de un amor emocional, sino de un amor como Dios ama. Es un amor activo, es un amor por eso les digo, proseujomai, es hacia, es eso, es amar, es orar al otro, es por el otro que se ora. No es una oración por mí, es por el otro. Y esto es bonito, ¿no? Y si lo fijen, para que sean verdaderos hijos de Dios, para que sean hijos de su Padre que está en los cielos, que hace salir el sol, bueno, sobre los buenos y los malos, y hace llover sobre justos e injustos, ¿no? Para que seamos uyoi, para que seamos verdaderamente uyoi patros, es decir, el uyoi tou patros, hijos de su Padre. Eso es lo que dice el texto. Bueno, y evidente, vamos llegando al final por el tiempo, ¿no? Porque si aman a los que los aman, ¿qué mérito tiene? ¿Qué recompensa? ¿Qué mistos? De hecho, la palabra mistos en griego lo que significa, según entiendo yo, es más bien como salario. O sea, ¿qué paga van a tener? Por eso la palabra recompensa, ¿no? No hacen lo mismo los telonai. Y acuérdense que el que está escribiendo es un telón, es un recaudador de impuestos, es Mateo. Y entonces, por eso que lo escriba Mateo tiene mayor sentido, ¿no? Es decir, si los publicanos hacen lo mismo,
Nosotros tenemos que ir más lejos, ¿ya? Porque el amor cristiano es un amor libre, es un amor sobrenatural. Es un amor que no está esperando la recompensa terrena, sino que está viendo más allá, diría San Agustín. Un amor que busca, no, insisto, la recompensa material de este momento, sino la de más allá. Y por eso, pues, si saludan a sus hermanos, y eso mismo hacen los gentiles, ¿no? Y aquí fíjense, etnikoi, étnicos, etnos, piensen, los que son gentiles, los que son paganos. No hay nada extraordinario. A mí el término aquí para decir extraordinario me encanta, perizón. Es decir, ¿qué hacen de extraordinario? Lo nuestro es vivir de manera extraordinaria. ¿Qué es vivir de manera extraordinaria? Amar, amar. Y por eso sean perfectos. Ay, Señor Jesucristo. Tele y hoy, el perfecto, el pleno. Fíjense que tele y hoy puede traducirse también por el maduro, ¿ok? El que vive la madurez, porque realmente la madurez solo la puede tener Dios. Entonces, para ser maduro, hay que tener, para llegar a la plenitud, hay que tener el corazón de Dios, hay que tener el corazón de Él. Si queremos alcanzar esa perfección, esa madurez, hay que verlo. Nosotros tenemos que ser como Dios es. ¿Y qué significa ser como Dios es? Pues si hemos celebrado anteayer, pues la solemnidad de la Santísima Trinidad, somos creados a su imagen y semejanza. ¿Dónde está lo propio de Dios, su identidad? En el amar. Eso es lo nuestro también. Les invito a hacer oración. Nos empeñamos en apropiarnos de todo y nos quedamos solo con la frustración. Queremos programar cada instante, pero la vida se nos escapa de las manos. Nos gustaría conocerlo todo y nos descubrimos los más ignorantes. Soñamos con triunfar en cada proyecto, pero el fracaso nos devuelve a nuestro sitio. Lo tuyo es dar, darte, sin calcular. Lo nuestro es recibir, acoger, sin preguntar. Solo me conozco al mirarme en ti. Eres el manantial del que todo brota, donde veo la primera luz y empiezo a correr. Eres el mar, donde todo acaba. Hacia allá me dirijo. En ti quiero descansar. Amén. Señor, esté con ustedes y le bendiga a Dios por intercesión del beato Pietro Gamba Corta, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda, les acompañe siempre. Muy feliz martes para todos.